Antes de empezar, quiero decir que he incluido en el PowerPoint muchas citas bíblicas que no voy a mencionar en mi exposición oral para no pasarme de tiempo, pero que si alguien tiene interés en el tema, luego me puede pedir el PowerPoint sin problema y yo se lo paso y él luego lo estudia por su cuenta. Uno de los principios del movimiento de restauración es precisamente el de restaurar la Iglesia primitiva. Sin embargo, como veis, el título de esta conferencia es Regresando a las raíces del Evangelio, o, lo que es lo mismo, regresar al origen de la buena noticia. Algo que, aunque parezca en apariencia que es lo mismo, en realidad son dos cosas muy diferentes. A mí me gustaría en esta mañana dejar planteada una pregunta. ¿Es posible restaurar la Iglesia primitiva o regresar al origen de la buena noticia en la actualidad? Y si es posible, ¿cómo puede hacerse? Yo lo que voy a compartir con vosotros son mis propias conclusiones, mis propias respuestas, pero son simplemente eso, mis conclusiones para, si queréis tenerlas en cuenta, ser estudiadas como una propuesta de trabajo. Y lo voy a hacer desde un punto de vista histórico más que teológico, lo digo ya desde el principio, y sobre todo teniendo en cuenta que las primeras comunidades, eso que llamamos cristianismo primitivo, las primeras comunidades eran judías. Y la forma de creer y la teología con la que se movían era una teología judía. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el origen de la buena noticia se encuentra en Jesús. Y que él mismo resumió esa buena noticia cuando dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Y no arrepentíos en el sentido de sentir remordimiento por los pecados que habéis cometido, sino en el sentido original de la palabra de transformar vuestra vida. Es decir, si tenemos que señalar cuál es la raíz del Evangelio, el origen se encuentra en esa invitación de Jesús a que cambiemos nuestra vida y a que lo hagamos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está ya entre nosotros. Ahora bien, Jesús era judío. Y su audiencia, aunque no toda, sí mayoritariamente también lo era. ¿Qué entendían los judíos cuando oían a Jesús hablar de que el reino de Dios estaba cerca? Bueno, en el judaísmo del primer siglo, la primera parte del primer siglo, había distintas expectativas. Yo no me voy a referir a todas ellas, simplemente voy a mencionar las dos tendencias tal vez más populares. Por un lado, había unos que esperaban a un descendiente de David, un Mesías que fuera un ser humano, que restablecería el reino de Israel y traería paz y justicia a la tierra. Otros, en tono más apocalíptico, lo que esperaban era una intervención directa de Dios al final de la historia para derrotar el mal, resucitar a los justos y establecer su reinado en la tierra. Pero en todas las expectativas, los judíos lo que esperaban era una intervención directa de Dios en la historia humana. Es más, ha hablado Antonio Cruz esta mañana de que había muchos mesías. Es que los judíos en aquel momento pensaban que la llegada de ese reino era algo inminente, porque veían cumplirse todas las señales que ya el profeta Daniel había anunciado. Así que cuando la audiencia de Jesús le escucha decir el reino de Dios se ha acercado o el reino de Dios está aquí, lo que ellos entienden es Dios va a establecer ya su reinado sobre la tierra. Y este reino, y creo que no es casualidad, Jesús empieza a anunciarlo en Galilea. Galilea esta de aquí, que veis aquí arriba. Galilea no era el centro religioso de Israel. El centro estaba en Jerusalén. En Jerusalén es donde estaba el poder, es donde estaban los sacerdotes, estaban las élites religiosas. Jerusalén representaba el corazón de la fe y del poder, porque en aquella época el sumo sacerdote era realmente un cargo político que estaba controlado por Roma. Galilea, en cambio, era la periferia, una tierra que estaba totalmente rodeada por otros territorios gentiles. Y además, la población de Galilea había sido durante siglos una población mixta. Recordemos que Galilea formaba parte del reino del norte de Israel y cuando los asirios la conquistaron en el año 722 a.C., deportaron a gran parte de la población y reasentaron en ella a gentiles. Y durante siglos hubo mezcla entre judíos y gentiles. No fue hasta aproximadamente el año 104 a.C., en la época de los asmoneos,
cuando Judea por fin reconquista Galilea y la somete a un proceso de judaización, aunque en tiempos de Jesús todavía quedaban núcleos de gentiles en la zona. Además, era una tierra que era despreciada por las élites de Jerusalén, que pensaban que de Galilea no podía salir nada bueno. Era una tierra de campesinos, pobres, jornaleros, pescadores, artesanos. Estaban sometidos a unos impuestos brutales y a la presión de Roma y de los gobernantes locales. Porque no sé si sabéis que, así como la provincia romana de Judea, que era Samaria, Judea y Idumea, estaba controlada directamente por prefectos y procuradores romanos, Galilea y Perea estaban gobernadas por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande. Bueno, pues es precisamente ahí, en ese lugar periférico, donde Jesús proclama que el reino se ha acercado. Y eso, el que lo haga en Galilea, ya es en sí mismo un mensaje. ¿Por qué? Porque indica que el reino no empieza en los palacios ni en los templos, sino que empieza en los márgenes. Que no se anuncia primero a los sabios y a los poderosos, sino a los enfermos, a los pobres, a los excluidos. Que no es una recompensa para los que son más fieles al templo y más religiosos, sino esperanza. Esperanza muchas veces para los que han sido descartados por el sistema, incluso por el propio sistema religioso. Que no es una comunidad basada en la pureza y en la exclusión, sino en la fe, en la misericordia y en la acogida, donde la misericordia vale más que el sacrificio y a donde lo que se nos llama no es a cumplir unas normas externas, sino a aprender a vivir desde el perdón y el amor de forma incondicional. Galilea nos muestra que el reino de Dios empieza precisamente donde están aquellas personas que más los necesitan, donde hay necesidad de justicia, de misericordia y de necesidad. Ahora bien, hay algo más. Excepto en el Evangelio de Juan, que tal vez es, que es el Evangelio que se escribe más tarde y es el que su teología está más desarrollada, en el resto de los Evangelios Jesús nunca se presenta a sí mismo como el centro del mensaje. El centro del mensaje, el centro de su anuncio es el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué ocurrió con ese mensaje original de Jesús? Evidentemente, para saberlo tenemos que volver a las páginas del Nuevo Testamento. Yo no voy a tratar todo el Nuevo Testamento, sería muy pretencioso por mi parte. Me voy a centrar simplemente en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, el libro de Hechos y las 7 cartas que son consideradas auténticas por todos los expertos. No digo con esto que las otras cartas no sean auténticas de Pablo, simplemente digo que en estas 7 sí hay acuerdo por todos los especialistas en que son de él. Bueno, pues son precisamente las cartas de Pablo, las cartas más antiguas que tenemos en el Nuevo Testamento. Es decir, son los primeros escritos, los más cercanos a la muerte de Cristo, porque fueron escritos entre los años 50 y 70, teniendo en cuenta que la muerte de Cristo se sitúa en torno al año 30. Y las cartas de Pablo tienen una característica que no comparten ningún otro libro del Nuevo Testamento, y es que son los únicos escritos que fueron realizados antes del año 70 y con la destrucción del Templo de Jerusalén. Algo que, como veremos después, tuvo una gran importancia. Pablo, por otro lado, sabemos que no conoció al Jesús terreno. Su experiencia fue con Cristo resucitado, y eso se nota evidentemente en la manera en que él escribe y refleja su evangelio. Pero cuando Pablo escribe, han pasado 20 años ya también de la muerte de Jesús. A las primeras comunidades han tenido que vivir muchas vivencias que, aunque no tengamos por escrito, Pablo las hereda y las desarrolla también en sus cartas. Los evangelios, por su lado, y el libro de Hechos, se escribieron entre los años 70 al 100 y se escriben ya después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Y ahí las comunidades tienen que dar respuesta a ciertas preguntas que la historia misma que están viviendo les plantea. Lo que me gustaría que entendiéramos es que en los mismos evangelios nos encontramos 2 tipos de información. Por un lado, nos encontramos palabras y hechos del Jesús histórico, es decir, lo que realmente Jesús dijo e hizo. Pero por otro lado, también nos encontramos reinterpretaciones de esas palabras que las comunidades posteriores hicieron. ¿Es fácil distinguir estos 2 aspectos? Yo pienso que no.
Yo confieso que no sé hacerlo. Afortunadamente, contamos con generaciones de especialistas y estudiosos en el tema en los que nos podemos apoyar. Mirad, Alejandro Campbell, que fue uno de los iniciadores del movimiento de restauración, insistía en algo sobre lo que no solemos hablar mucho en nuestras iglesias. Él hablaba de la importancia de la investigación bíblica. Yo sé que hace 200 años no se tenían los conocimientos que tenemos en la actualidad sobre la Biblia y que dentro de 200 años tendrán conocimientos que nosotros hoy no tenemos. Pero lo que sí soy consciente es de que cada generación tiene que encontrar respuestas, las mismas respuestas de quién es Jesús que planteaba Antonio esta mañana, a las personas de nuestro tiempo, teniendo en cuenta los conocimientos que tenemos a nuestro alcance. Así que, teniendo todo esto en la mente, vamos a ver qué pasó con el mensaje original de Jesús y vamos a ver varios momentos muy puntuales que afectaron de forma muy directa a las primeras comunidades. El primero es la muerte de Jesús. Los primeros discípulos, y cuando hablo de discípulos no solamente me refiero a los 12, sino a los seguidores, porque ellos fueron los que formaron el núcleo, digamos, de la primera comunidad. Eran varios los seguidores, varios los discípulos. Eran judíos y ellos estaban esperando que el reino llegara y ellos lo esperaban dentro de la forma judía de entender las cosas como el que Dios ya iba a manifestarse en la historia y en la vida humana. La muerte de Jesús les pilló por sorpresa. Eso era un fracaso. Jesús había muerto y el reino no había sido establecido. ¿Qué había pasado? Si lo que Jesús había dicho era verdad, entonces ¿cómo es que había muerto? Y si se había muerto, ¿cómo podían cumplirse las promesas? Es decir, es natural entender que aquellas personas perdieran hasta cierto punto la esperanza. Una esperanza, sin embargo, que recuperaron unos días después tras la resurrección. ¿Por qué? Porque para los judíos, en aquel momento, la resurrección precisamente era una señal del inicio del establecimiento del reino en la tierra. Entonces, ¿qué pensaron? Dios ha resucitado a Jesucristo y esto quiere decir que el reino ya está en marcha y que Dios ya lo va a establecer. Pero se encontraron con un problema teológico. En la expectativa judía del siglo I, que estaba basada en textos como Daniel 12:2 o Isaías 26:19, se esperaba que hubiera una resurrección colectiva. Es decir, todos los justos iban a resucitar al mismo tiempo para entrar en el reino. ¿Qué había ocurrido? Que solamente Jesús había resucitado. Y sin embargo, tampoco veían que el reino se hubiera establecido de ninguna manera. Eso les supuso otro problema. Y tuvieron que reinterpretar qué es lo que había ocurrido a la luz de las Escrituras. La respuesta fue entender que la resurrección lo que realmente significaba es que Dios había vindicado a Jesús y lo había entronizado como Señor y Mesías. Y que ese era el indicativo de que el reino estaba a punto de establecerse. Vemos, por ejemplo, a los discípulos, incluso después de la resurrección, seguir preguntándole a Jesús, ¿establecerás ahora el reino de Israel? Es decir, ellos seguían esperando, ahora que ya ha resucitado, ahora es el momento en que el reino tiene que ser establecido. Es decir, la resurrección pasó a ser el momento que ellos pensaban como judíos en que va a empezar el reino, a ser el momento que indicaba que Jesús era verdaderamente el Mesías. Y entonces sucedió algo que nadie se esperaba, y es que Jesús ascendió al cielo, desapareció en las nubes y el reino no había sido tampoco establecido, tal y como ellos entendían que tenía que establecerlo. Ahora, hasta ese momento, los judíos lo que entendían es que iba a haber una única venida del Mesías, que el Mesías descendería de las nubes y entonces se establecería el reino de Dios sobre la tierra. Pero no era eso lo que había ocurrido. El Mesías no había bajado del cielo, al contrario, el Mesías había ascendido al cielo y había desaparecido en las nubes. Y eso tampoco era lo que entraba dentro de sus expectativas. Esto los obligó a releer las Escrituras y a reinterpretarlas. En Daniel 7 aparece el Hijo del Hombre que asciende al trono de Padre para ser entronizado por Dios y para reinar junto a él. Sin embargo, la apocalíptica judía, la imperante en la primera mitad del siglo I, había interpretado el texto este de Daniel 7 como el momento en que el Mesías bajaría de las nubes, porque ellos entendían que las nubes eran un símbolo de intervención divina. Las primeras comunidades lo que hicieron fue unir estos dos momentos.
Entendieron que había habido una primera venida en la que Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido, y ahora estaba reinando junto al Padre, basándose en una lectura, digamos, más literal o original del texto de Daniel 7. Pero al mismo tiempo entendieron que había que esperar una segunda venida, ayudándose de la reinterpretación que la apocalíptica judía había hecho sobre el mismo texto de Daniel 7, en la que Jesús vendría y establecería entonces en ese momento el reino de forma definitiva. En otras palabras, la doctrina de la segunda venida de Cristo, o la parusía, como nosotros la reconocemos, es realmente, o surgió de una reinterpretación de las Escrituras y de la apocalíptica judía mezcladas, con el fin de que las primeras comunidades encontraran respuesta, por un lado, a la ascensión de Jesús, pero por otro lado, a seguir manteniendo viva la esperanza en que el reino iba a llegar. Y esa reinterpretación fue la que se convirtió en el núcleo de la predicación posterior. La encontramos en los Evangelios, la encontramos en Pablo, incluso la encontramos en Apocalipsis. La primera venida, a partir de ese momento, ya no se vio como lo que indicaba que el reino iba a ser establecido en la tierra, sino que se entendió como que era la apertura hacia el camino de salvación. Y sería en la segunda venida cuando el reino quedaría establecido de forma definitiva. En Pentecostés los discípulos sintieron que el Espíritu de Dios se derramaba sobre ellos. Y entonces entendieron que la ausencia de Jesús realmente no era un abandono por parte de Dios, sino que era una nueva forma de presencia. Ellos sintieron que ahora la vida de resucitado se había manifestado dentro del Espíritu, y eso era la garantía de que Dios seguía interviniendo en la forma humana, en la vida humana, pero ya no de forma externa, sino desde el interior de cada uno. Y al mismo tiempo entendieron que el tiempo entre su ascensión y la segunda venida no era un tiempo para estar parados, ni un tiempo de espera pasiva, sino que era una oportunidad para anunciar el mensaje y llevarlo hasta los confines de la tierra y a todas las naciones. Con la reinterpretación de Daniel 7, por un lado, a la luz de la ascensión, la esperanza en la segunda venida y la experiencia en Pentecostés, las comunidades empezaron a vivir algo que seguimos viviendo en la actualidad, y es eso del ya, pero todavía no. Es decir, ya porque sabemos que Jesús ha ascendido al cielo y está reinando junto al Padre. Todavía no, porque sabemos que no será hasta su segunda venida cuando el reino será establecido de forma plena y definitiva en la tierra. Cuando hablamos de llevar el Evangelio a todas las naciones, se nos viene a la mente Pablo, ¿verdad? Porque Pablo es, sin duda alguna, el apóstol de los gentiles. Pero, aunque él fue el apóstol de los gentiles, no fue él quien inició la inclusión de los gentiles. Se puede decir o me voy a atrever a decir, que la apertura a los gentiles ya estaba insinuada en las propias palabras y en los gestos del propio Jesús. Mirad, en este mapa, subrayado, para los que luego queráis verlo en el PowerPoint, está en azul todas las zonas que rodean a Galilea y que eran de territorio gentil. Bueno, pues en este otro mapa veis la actuación de Jesús en todos esos territorios gentiles. Es decir, aunque Jesús vino mayoritariamente a hablar a los judíos, no excluyó a los gentiles. Yo no voy a mencionar todos los casos, pero voy a señalar alguno. Por ejemplo, el envío del primer misionero gentil a otros gentiles, que ocurre en Gerasa, que era zona de Decápolis, una zona gentil, donde también tiene lugar la alimentación de los 4.000. La pregunta que ha formulado Antonio esta mañana, que ocurre en Iturea, otro territorio gentil, donde también tiene lugar la transfiguración y la proclamación del reino y su aplicación a los gentiles. La autorrevelación que hace Jesús de que Él es el Mesías, que ocurre en Samaria, donde también vemos a la primera evangelizadora. Y como he dicho antes, aunque Galilea era mayoritariamente judía, habían también alguna población gentil, pero además es que les seguían multitudes de otros lugares, entre ellos, nos dicen los evangelios, de territorios gentiles. Lucas, cuando nos relata el sermón de la llanura, nos dice que habían allí presentes gentiles que habían venido de otros territorios.
Es decir, es cierto que Jesús, su misión fue enfocada principalmente a los judíos, pero ya en él se mostraba una apertura. Cuando Pablo tiene su encuentro con el resucitado, algo que ocurre entre los años 32 y 35, es decir, apenas de 2 a 5 años después de la muerte de Cristo, es posible que en la comunidad de Damasco, hacia la que él se dirigía y de la que parece que es donde fue bautizado, ya hubieran gentiles seguidores de Jesús, en esa comunidad y en otra. Es cierto que, y esto lo tengo que decir, en esto no hay acuerdo entre los estudiosos, pero es posible que lo fuera, y os voy a explicar el porqué. Mirad, para los judíos, gentil es todo aquel que no ha nacido judío, ¿vale? Esos son los gentiles. Pero dentro de las sinagogas judías acudían no solamente los judíos, que eran la mayoría, sino que también estaban los prosélitos, que eran gentiles que se habían convertido por completo al judaísmo, incluso se habían circuncidado. Luego estaban los temerosos de Dios, que también eran gentiles que cumplían en parte las leyes de Moisés, aunque no hubieran llegado a hacerse judíos. Y luego estaban los simpatizantes, que eran personas que estaban interesadas en el Dios de Israel o eran afines al Dios de Israel, pero no tenían un compromiso religioso muy profundo. Fuera de este contexto de las sinagogas, donde acudían gentiles, fuera de este contexto estaban el resto de los gentiles, y esos eran considerados paganos, porque no creían en el Dios de Israel. Así que cuando vemos que los judíos, los primeros discípulos, los primeros seguidores de Jesús, ellos siguen practicando su judaísmo, siguen acudiendo al templo, siguen yendo a las sinagogas, y allí es donde están hablando del Mesías. Entre sus oyentes habían gentiles, y muchos de ellos probablemente también siguieron a Jesús. De todas formas, tenéis un caso muy conocido que podéis volver a releer, porque tal vez ahora lo veáis con otra luz, en el caso de Cornelio. Cornelio es un caso de temeroso de Dios que llega a conocer a Jesús antes de que Pedro vaya. Además, es que la tradición bíblica dividía a la humanidad en dos grandes grupos. Por un lado estaba Israel, que era el grupo más pequeño, y por el otro lado estaban las naciones, que eran los demás, que estaban representadas en 70 pueblos o familias, que era un número que se derivaba de los descendientes de los 3 hijos de Noé, según el relato de Génesis 10. Cuando Pablo, por ejemplo, habla de la plenitud de los gentiles, se está refiriendo precisamente a eso. Bueno, pues según la apocalíptica judía, que estaba basada precisamente en las escrituras, no es que la apocalíptica judía estuviera basada en otra cosa, sino en las escrituras, el establecimiento del reino de Dios tenía que seguir un orden. Primero, Dios restauraría a las tribus de Israel. Israel se arrepentiría, Dios restauraría a Israel y ellos reconocerían al Mesías. Una vez que Israel hubiera reconocido al Mesías, entonces las naciones acudirían a Jerusalén a adorar al Dios de Israel. Y por último, se iniciaría el fin y con él el establecimiento del reino sobre la tierra. Ese era el orden esperado. Primero Israel, después los gentiles y entonces llega el fin y con él el reino. Eso es lo que creía la comunidad judeocristiana de Jerusalén también. Y una cosa que hay que entender para poder entender realmente lo que pasa entre judíos y gentiles en el Nuevo Testamento y la historia posterior. Y es que los judíos no esperaban en ningún momento que esos gentiles tuvieran que hacerse judíos. Al contrario, según las Escrituras, esos gentiles tenían que acudir como gentiles a Jerusalén a adorar al Dios de Israel. Pablo también empezó, como sabéis, predicando en las sinagogas. Y también reconoce que el Evangelio fue primero para los judíos. ¿Qué ocurre? Que en su experiencia se encuentra con una realidad totalmente diferente. Y es que muchos gentiles aceptan al Mesías y, sin embargo, la mayoría de los judíos no lo hacen. Además, Pablo veía cómo habían gentiles que estaban recibiendo el Espíritu Santo sin necesidad de hacerse judíos antes. Y eso lo lleva a replantearse el orden establecido y, basándose en las mismas escrituras, verlo de una manera distinta. Pablo lo que entiende es que primero tiene que haber una entrada masiva de gentiles y, de momento, un rechazo temporal de Israel. Cuando los gentiles hayan entrado, entonces Israel será restaurado. Y, por último, llegará el fin y el establecimiento del reino.
Es más, Pablo afirma que Dios estaba endureciendo deliberadamente el corazón a Israel para dar tiempo a que los gentiles se arrepintieran y creyeran en el mensaje. Pero que una vez que estos lo hubieran hecho, Dios cesaría este endurecimiento estratégico, digamos, y entonces llegaría el final de la historia. Y menciono esto para que veamos cómo, partiendo de la misma escritura, cuando hablo de escritura, estoy hablando de la Biblia. Hagamos esa relación porque normalmente no solemos referirnos a las escrituras, solemos referirnos a la Biblia. Bueno, las escrituras son la Biblia. Partiendo de una misma Biblia, los apóstoles, no estoy diciendo que Rafa y yo nos hemos sentado a tomar café y hemos llegado a interpretaciones diferentes. Los propios apóstoles llegan a interpretaciones diferentes. ¿Por qué? En gran parte porque debido a las experiencias que cada uno de ellos estaban viviendo, que eran realidades totalmente diferentes. Y también porque dentro de la exégesis judía, que es la que ellos practicaban, la escritura, la Biblia, no tiene una única interpretación, sino que la interpretación bíblica se encuentra en diálogo con la historia y con la comunidad y se va adaptando a las circunstancias que van viviendo en cada momento. Así que, aunque en algunos momentos hubo tensiones, hubo disputas entre la comunidad de Jerusalén y Pablo, eso nunca los llevó a ninguna ruptura. ¿Por qué? Porque ellos entendían que la escritura daba pie a más de una interpretación. Así que Pablo no inventó un evangelio sin ley para los gentiles. La apertura estaba insinuada de alguna manera en los propios gestos y palabras de Jesús. Se encontraba presente en las sinagogas, en las escrituras y en la esperanza de Israel para el final de los tiempos. Lo que sí hizo Pablo fue, sin dejar de ser judío, reinterpretar esa esperanza a la luz de la muerte y resurrección de Jesús. Y esa reinterpretación incluía una nueva manera de entender el reino. Solamente voy a señalar 3 aspectos. Jesús había hablado del reino como que algo que estaba a punto de llegar y que lo que pedía era un cambio en nuestra vida, que cambiáramos nuestra forma de vivir. Pablo al principio también cree que el reino está a punto de llegar, pero conforme va pasando el tiempo y esto no sucede, cambia un poco el acento. Y para él ya lo decisivo no es tanto que el reino se tiene que establecer, sino que Jesucristo es el Señor. Y que cuando Él venga, entonces el reino estará cumplido. Por otro lado, para Jesús, el reino no solamente era un anuncio. Para Jesús el reino no era una predicación, no eran palabras bonitas. Para Jesús el reino era una forma de vivir. Una forma de vivir que Él muestra en las bienaventuranzas, en el amor incluso a los enemigos, en una vida de justicia y de misericordia. Pablo hace depender la ética cristiana ya no tanto de una respuesta natural al reino de Dios, sino como consecuencia de la vida en Cristo. Y por último, Jesús hablaba del día de Dios o del día de Jehová como el día en el que Dios intervendría en la historia humana y restablecería su reino. Pablo lo que hace es que lo personaliza y lo centra en torno a la figura de Jesús. Es en Él y por Él en quien serán restauradas todas las cosas. Y llegamos así a la destrucción del templo de Jerusalén por las tropas romanas de Tito en el año 70, y con él la destrucción del templo. Un acontecimiento que cambió para siempre la historia del judaísmo y que también influyó mucho en las primeras comunidades. El templo, como ha dicho Antonio esta mañana, era el corazón de la identidad de Israel. Era el lugar que simbolizaba la presencia de Dios en la tierra. Allí era el centro del culto y de los sacrificios. Y su destrucción pues significó el final del sacerdocio y el final de todo el sistema que lo rodeaba. A partir de ese momento, a partir de que se destruye el templo, empieza, no sé a dónde me he ido, a todas las conclusiones. Aquí. A partir de ese momento empieza un momento de reconfiguración del judaísmo. Un momento que se prolongó durante el resto de lo que quedaba del primer siglo y durante el siglo segundo. El culto ya no se podía centrar en los sacrificios porque no había templo, así que pasó al estudio de la Torá y a su interpretación.
La vida religiosa, a partir de ese momento, se centró en las sinagogas y en los hogares. Y la autoridad religiosa pasó de los sacerdotes a los maestros de la ley. Es decir, el judaísmo empezó un proceso que lo convirtió en la forma predominante del judaísmo en la actualidad, que se conoce como judaísmo rabínico. Un judaísmo, y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando leemos los escritos del Nuevo Testamento, muy diferente al que vivieron Jesús, los discípulos y el propio Pablo, que vivieron todos y escribieron antes del año 70 y antes de que el judaísmo cambiara. Después del año 70, tanto el judaísmo como el cristianismo tomaron evidentemente caminos más definidos. El judaísmo rabínico se consolidó, el cristianismo empezaron a diferenciarse más claramente uno de otros. La destrucción del templo de Jerusalén, para aquellos que estéis interesados en el tema, fue un punto de inflexión que aceleró esta separación y obligó a ambos grupos a repensar su fe y su identidad. Evidentemente, la destrucción del templo tuvo otras consecuencias en las que no voy a entrar, pero también provocó una especie de crisis espiritual. El templo, que simbolizaba que Dios estaba aquí presente, había sido destruido y Dios no había establecido su reino. Aquello se vivió como una verdadera desolación y como un abandono total de Dios. Y surgieron las preguntas también entre las primeras comunidades. ¿Qué significaba eso? ¿Había fracasado el reino? ¿Se había equivocado Jesús? ¿Había abandonado Dios a su pueblo? Y las comunidades tuvieron que hacer frente a todas estas preguntas e intentar encontrar respuestas. Pues es en ese marco, precisamente, posterior a la caída del templo, a la caída de Jerusalén, y después de varias décadas en que los cristianos han estado esperando que Dios estableciera su reino y que eso no ocurriera, en que se escriben los evangelios y el libro de Hechos. Y ellos reflejan, al igual que lo hace Pablo, distintas formas de comprender y anunciar el reino. Por un lado, el mensaje se va volviendo más espiritual. Ya no se habla tanto de algo que va a ocurrir de forma inmediata, sino de un reino que ya está actuando en el interior y en el corazón de cada creyente. Al mismo tiempo, lo mismo que hace Pablo, el anuncio va girando más en torno al propio Jesús, en torno al propio Cristo resucitado. Ya no se habla tanto del reino de Dios, ahora lo que se habla más es de que Jesucristo es el Señor. Evidentemente no es que se olvide la idea del reino, pero a partir de ese momento queda indisolublemente ligada a la fe en el resucitado. En algunos textos, sobre todo en Mateo, aparece un nuevo matiz, y es que el reino empieza a tomarse más en clave de vida después de la muerte. Es decir, lo que empieza a cobrar más importancia es salvarse para la eternidad más que en cambiar nuestra forma de vida aquí en la tierra. También empieza a surgir otra idea, y es que el reino se puede identificar con la Iglesia. De esta forma, el reino deja de ser, sigue siendo una promesa, sigue siendo algo que vivimos en el interior, pero además es algo visible, algo que se puede vivir en comunidad y algo que, aunque empezó con una estructura bastante flexible y carismática, con el tiempo pues se fue, volviendo más estable, más jerárquico, con ministerios más definidos y con un sentido de continuidad. Por supuesto, se sigue manteniendo la esperanza de que el reino está por venir, pero ya no se espera, como lo hacemos nosotros, que llegue de forma inmediata, sino que se proyecta con más fuerza hacia la vida eterna y hacia el juicio final, perdiendo la urgencia que tenía en Jesús de vamos a transformar nuestra vida aquí y ahora porque Dios está actuando en la historia humana y no tenemos que esperar al más allá para verlo. Y, aunque Jesús ya no está físicamente presente, el Espíritu Santo es la garantía de que el reino sigue vivo entre nosotros y al mismo tiempo mantiene viva la esperanza en nuestro interior de que Jesús volverá por segunda vez para establecerlo. Así que el desastre del año 70 no solamente cambió el judaísmo, sino que también influyó en las primeras comunidades cristianas nacientes. Y con el paso de los años, el evangelio original de Jesús, que era su anuncio del reino, pasó a ser el evangelio sobre Jesús y su reconocimiento como Señor.
Y aunque sé que he corrido mucho y he dado muchísima información y algunos a lo mejor os ha sobrepasado, luego el que tenga interés lo puede estudiar tranquilamente, pero necesitaba poder decirlo para llegar a las conclusiones. Ahora ya sí estoy en disposición de deciros por qué llego a las conclusiones que llego, ¿vale? Vamos a empezar con la primera pregunta, que era: ¿es posible restaurar la Iglesia primitiva en la actualidad? Bueno, como digo, y vuelvo a repetir para que no haya males entendidos, es mi propia conclusión, ¿vale? No son de las iglesias de Cristo, no represento en un momento a las iglesias de Cristo, sino simplemente a mí misma. Bueno, si lo que entendemos por restaurar es reproducir de forma literal la Iglesia del Nuevo Testamento, entonces mi respuesta es que no. Y eso por varios motivos. El primero es que lo que yo aquí he presentado de forma lineal para intentar dar un poco de claridad a la exposición realmente no se vivió así. En un mismo momento convivían comunidades judeocristianas, gentiles, mixtas, grupos apocalípticos, otros más místicos, como los que vemos en Juan. Es decir, no hay una única iglesia primitiva a la que podamos volver. Por otro lado, el contexto del siglo I es irrepetible, el contexto histórico. Y muchas de las prácticas que adoptaron estaban condicionadas por la cultura y por el tiempo en el que vivieron. Por ejemplo, es cierto que hoy en día no vivimos con el sistema de esclavitud que ellos tenían en aquel momento, pero eso no significa que no existan otros tipos de esclavitud en nuestra vida, ¿verdad? No creo que hoy en día los cristianos estaríamos dispuestos a encontrar un compromiso, como parece que lo dice Pablo, en ninguno de esos tipos de esclavitud. Otro ejemplo que tal vez nos toque un poquito más de cerca, después de Pentecostés, que los seguidores de Jesús esperaban la llegada inminente del reino, ¿qué hicieron? Vendieron todo lo que tenían y lo compartieron y ya está, porque Jesús va a venir. Muchos hoy en día creen que Dios está a punto de llegar. ¿Estáis dispuestos a venderlo todo, a sacar todos vuestros ahorros y a repartirlos y a decir, venga, esperamos, ya llega? Es decir, hay contextos que por mucho que queramos no los podemos repetir. Y por último es porque ya el propio Nuevo Testamento refleja una evolución en las propias comunidades cristianas, incluso antes de que se cerrara el canon del Nuevo Testamento. Es cierto que algunas personas piensan, bueno, pero es que nos tenemos que quedar con la forma de iglesia más elaborada del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos quedamos con la forma más elaborada de iglesia y no con la primera comunidad que está más cercana al mensaje original de Jesús? Es decir, el problema no lo podríamos evitar así. Ahora, si por restaurar entendemos recuperar el espíritu de las primeras comunidades, entonces mi respuesta es un rotundo sí. Creo que podemos hacerlo y podemos aprender de ellos muchísimas cosas. La primera, mantener la unidad a pesar de la diversidad. Es decir, la unidad está basada en una misma fe y en una misma esperanza. Aunque eso suponga que estemos conviviendo con otras congregaciones que no interpretan todas las cosas exactamente igual que nosotros. Porque si algo nos enseñan las primeras comunidades es que puede haber unidad sin necesidad de que haya homogeneidad. La diversidad también puede ser fuente de aprendizaje y fortalecimiento comunitario, aunque, y no lo voy a negar, también genere momentos de tensiones, momentos de debates y momentos duros, pero momentos que en ninguna circunstancia puede dar lugar a una división, porque ese no es el espíritu que se refleja en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, podemos aprender a encontrar soluciones en comunidad. Nos gusta a cada uno leer nuestra Biblia, leer nuestros libros, leer nuestra teología y llegar a nuestras propias conclusiones. Nos cuesta mucho trabajo ponernos a trabajar en comunidad, a escucharnos unos a otros, a no solamente hablar, sino también a escuchar qué es lo que piensa el otro, cómo ha llegado hasta esta conclusión, a replantearme mis preguntas. Y sin embargo, por ejemplo, cuando los apóstoles se reúnen en el Concilio de Jerusalén para intentar encontrar una solución, tuvieron que escucharse unos a otros y todos tuvieron que ceder un poco en el primer argumento que llevaban, pero supieron hacerlo y tal vez eso es algo de lo que podemos también aprender. Podemos estar también abiertos a una relectura y reinterpretación de las Escrituras para poder dar una respuesta a las personas, los problemas de la actualidad, sin necesidad de sentir que estamos con ello traicionando a Dios. Mirad, podemos ver la Biblia como un fósil. Un fósil, ¿qué hacemos? Lo admiramos, lo estudiamos.
pero podemos verlo como palabra viva que transforma la vida de aquellos que se acercan a ella. Y nuestra misión es llevar y seguir llevando la Biblia como palabra viva de Dios a las personas que nos rodean en las situaciones en las que se viven en la actualidad. Algunos de los temas ya tal vez ocurrían hace 2000 años, pero no de la misma manera. Y nosotros somos responsables de saber encontrar esa aplicación y reinterpretación sin perder el rumbo, sin perder la fe, pero poderla llevar a nuestras comunidades, al entorno en el que vivimos. Y para ello tal vez tengamos que aprender a ellos a reconocer que no lo sabemos todo. Y que el Espíritu Santo se nos dio con la promesa de que Él nos guiaría a toda verdad. Creemos que tenemos la verdad porque tenemos a Jesús. Y es cierto, Jesús es la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios con mayúscula, que nosotros hemos de ser un poco humildes y reconocer que no comprendemos del todo, por mucho que sea nuestro deseo y nuestra intención a lo largo de nuestra vida de hacerlo. Y por eso nos tenemos que seguir dejando por el mismo espíritu que guió a las primeras comunidades. Es que no tenemos un espíritu diferente. Es que no tuvieron ellos un espíritu que los guió y a nosotros ya nos han dejado huérfanos. Seguimos teniendo ese espíritu para que como comunidad nos siga guiando hacia un conocimiento más profundo de esa verdad. Podemos ser flexibles ante lo inesperado y capaces, como ello, de adaptarnos sin perder la esencia de la fe, aprendiendo a integrar la fe con nuestro contexto histórico y discerniendo cuándo nos podemos comprometer y cuándo tenemos que resistir. Y por último, comprender, y esto es muy importante, que la madurez espiritual y teológica no se da de forma inmediata. Tal vez yo diría que no se da incluso a lo largo de toda la vida, pero que eso no es necesario para poder mantener viva la fe en Cristo el Señor. Pasemos ahora a la otra pregunta, el título de esta conferencia. ¿Podemos regresar al origen de la buena noticia? Bueno, sabemos que el origen se encuentra en Jesús y Él es, evidentemente, el centro de nuestra fe, de eso no hay duda. Pero no olvidemos que la buena noticia que Él proclamó fue que el reino de Dios se ha acercado. Y aquí ocurre lo mismo que con el tema anterior. No podemos volver atrás en la historia y reproducir exactamente el contexto histórico en el que vivió Jesús y al que su mensaje está indisolublemente unido. Pero sí podemos recuperar su lógica y la pasión de ese anuncio y vivirlo en nuestro presente. Podemos vivir el reino aquí y ahora en nuestra manera de actuar y en nuestra forma de relacionarnos, no solo con Dios, sino también con todas aquellas personas que nos rodean, empezando con los hermanos y hermanas de nuestras propias congregaciones, poniendo en práctica la justicia, la misericordia, la solidaridad en nuestros gestos y el amor. Podemos poner el corazón y la acción en aquellos que están en los márgenes, porque allí es donde empieza a manifestarse el reino, defendiendo los derechos de las minorías, de los grupos más vulnerables y siendo la voz de aquellos que no son escuchados. Podemos experimentar el reino en acción, no solamente a través de palabras, ni de repeticiones, ni de predicaciones, sino actuando, trabajando por la dignidad de todos los seres humanos, promoviendo la justicia y construyendo espacios de paz a nuestro alrededor en la vida en la que a cada uno nos ha puesto Dios. Podemos caminar desde Jesús hacia el Padre. Jesús es Dios y en Jesús encontramos todo lo necesario para conocer y vivir a Dios. Pero es un error querer limitar la infinitud de Dios a lo que podemos conocer de Él a través de la persona histórica de Jesús. El propio Jesús dijo que había muchas cosas que no nos podría decir porque no las entendería. Pero al mismo tiempo que dijo eso, nos invitó a que cogidos de su mano siguiéramos avanzando hacia el conocimiento de ese Padre. Él nos dice, yo soy el camino que os lleva a Él, venid conmigo que os voy a acompañar a hacerlo. ¿Qué ocurre? Que ese Dios a veces nos da miedo. Estamos muy contentos con el Dios de Jesús, un Dios de amor, de perdón, de misericordia, ha perdonado todos mis pecados, me ha dado la vida eterna.
todo perfecto, me ayuda en todos mis problemas, pero cuando nos acercamos al Dios del Antiguo Testamento, un Dios que ordena el genocidio, algo que estamos viendo ahora en la televisión todos los días, el genocidio en Gaza, algo que aprovecho para decir que aunque amo al pueblo judío, y los que me conocéis lo sabéis, levanto mi voz enérgicamente contra el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina, porque ellos pueden estar utilizando el nombre de Dios, pero Dios no está haciendo aquello. Si no entendemos a ese Dios, si creemos que Dios es lo que está ocurriendo en Gaza, entonces, hermanos, el problema que tenemos es en nuestra forma de entender y de interpretar la Biblia. No está en Dios, sino en nosotros. Y cuando uno tiene una asignatura pendiente, y si hay algún estudiante lo sabe muy bien, no la deja, porque si no, al final no le dan el título. Lo que hace es estudiarla más. Y tal vez eso es lo que deberíamos nosotros hacer. Y por último, podemos mantener viva la esperanza sabiendo que la plenitud llegará cuando Jesús vuelva por segunda vez. Pero que eso no significa que estemos nada más que centrándonos en torno a nosotros mismos, sino que tenemos que salir de nuestra iglesia e impulsarnos a transformar la realidad y el entorno que tenemos y hacerlo de forma activa. Regresar al origen de la buena noticia no significa ni ignorar ni rechazar el desarrollo de las distintas comunidades, ni sus experiencias, ni sus respuestas, sino tomarlas como base para reencontrarnos con el mensaje del reino y su invitación a que cambiemos nuestra forma de vivir mientras que aún estamos aquí en la tierra. El ejemplo de las primeras comunidades nos desafía a vivir un reino tangible, que se pueda ver, que sea valiente, que esté presente. Nos recuerda que la plenitud de Dios se construye en el camino, creyendo, actuando, reinterpretando, compartiendo, confiando. Nos invita a ser audaces, a arriesgarnos por la esperanza y a reconocer que el reino no solamente vendrá, sino que el reino ya está aquí, está entre nosotros y nos está llamando y está esperando para poder transformar y cambiar nuestra vida, la de nuestro entorno y la de nuestra comunidad. Regresar al reino en nuestro tiempo significa atrevernos a ser signo de esperanza en un mundo cansado. Es sembrar justicia donde hay abuso, ternura donde hay soledad, fraternidad donde hay indiferencia. Es hacer de nuestra vida un lugar donde Dios pueda reinar, un espacio de amor, cuidado y solidaridad que refleje la presencia del reino de Dios aquí en la tierra. Mateo, y con esto termino, nos recuerda unas palabras que Jesús dijo a las mujeres después de resucitar. Les dijo: id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús te sigue invitando a que vayas a Galilea. A que vayas a Galilea, porque ir a Galilea es volver a los márgenes, donde el poder y la fama no gobiernan, pero sí lo hacen la vida y la esperanza. Donde se puede mirar de frente las guerras, los problemas, las enfermedades, las crisis y decidir no cruzarse de brazos, no encerrarse simplemente a orar, sino salir y actuar y hacerlo con compasión, con solidaridad, con esperanza y con amor. Es reconocer que el reino de Dios no se construye desde arriba, no tenemos que esperar a que los de arriba construyan el reino de Dios, sino que todos nosotros estamos construyendo en cada acto pequeño que hacemos en nuestro día a día el reino de Dios. Un acto de justicia, una mano tendida, una palabra de cariño, un acto de consuelo, una comunidad que se sostiene. Ir a Galilea es caminar hacia la pluralidad con respeto y con apertura, aprendiendo a ver en cada persona con la que nos encontremos un lugar, una persona donde el reino puede manifestarse y estar presente en ese momento. Así que si queremos ver a Jesús, vayamos a Galilea, porque allí nos está esperando y si lo escuchamos, nos está invitando a que cambiemos nuestra vida para que el reino de Dios pueda hacerse visible como presencia en la tierra bajo su guía y bajo su amor. Que Él nos acompañe en este camino, nos dé valor para recorrerlo con fe y nos bendiga ahora y siempre. Voy a pedir a Virginia, por favor, que termine este espacio en oración y al mismo tiempo pida por los alimentos que vamos a